Continuamos con el tema de las deformaciones psíquicas más importantes, que son las más elevadas, las que pertenecen sobre todo a las potencias espirituales o están cercanas a las potencias espirituales, aunque estén constituidas por el lado de la sensibilidad. Aquí vamos a leer todavía el artículo 4 de la cuestión 55, que se refiere al engaño, que es una especie de intermediario entre la astucia y la mentira, porque es una especie de mentira el engaño, y es el resultado de la astucia, porque muchas veces esta búsqueda de fines malos se hace a través del engaño. Como ya hemos expuesto, lo propio de la astucia es elegir medios no verdaderos sino fingidos y aparentes, para lograr un fin, sea bueno o sea malo. Pero esta elección de medios se puede considerar de dos modos. El primero, la premeditación de los medios, y esto incumbe a la astucia, como incumbe a la prudencia la elección de los medios adecuados para llegar a un fin. El segundo, la elección de tales medios encaminados a la realización de la obra. Esta función es propia del engaño. De ahí que el engaño implica cierta ejecución de la astucia y en este sentido pertenece a ella. O sea, la astucia está más bien del lado de la elección en su fundamento racional, en el modo de pensar, pero el engaño es el resultado de esta elección. O sea, cuando la astucia es consumada, lleva al engaño. Es lo que habíamos visto en la psicología y filosofía de Hegel. El engaño es el resultado de la astucia. Y es un problema humano muy radical, porque cuando las personas se engañan, se hacen incapaces no solo de la relación con otras personas auténtica, sino también de cualquier virtud. Porque este engaño radica en su raíz en la prudencia corrupta, que es la astucia, y esta afecta directamente la razón. Y la razón gobierna toda la persona humana. Entonces, cuando la razón funciona mal toda la persona. Y se deteriora cualquier tipo de relación personal que se pueda tener. El remedio radical, como ya dijimos, es la caridad, y la caridad implica la renovación de la mente. San Pablo en sus cartas nos ilumina acerca del significado de esta renovación de la mente, nos exhorta a renovar la mente. Y cuando se trata con las personas, es lo principal que hay que atender, cómo funciona su mente y no solamente su conducta externa, porque esta es una consecuencia del resultado del funcionamiento de su mente, en primer lugar, de el funcionamiento de su capacidad intelectual, de su razón. La astucia, engañando a otros, se afirma principalmente por la palabra, el signo más apto con el que el hombre manifiesta algo a los demás, como lo demuestra San Agustín en el libro de la Doctrina Cristiana. Por eso el engaño se atribuye sobre todo al lenguaje, pero a veces el engaño se da también en los hechos, según testimonio de la Escritura, etcétera. Y hay también engaño en el corazón, según otro testimonio de la Escritura. En su interior está lleno de engaño, cita del Eclesiástico. Esto, sin embargo, se refiere más bien a la premeditación del engaño, a tenor de estas palabras. Todo el día están maquinando engaños. Es una palabra muy interesante esta de la maquinación, porque es la metáfora del funcionamiento afectivo
radicalmente deformado por el vicio de la razón, que es la astucia. Hay un engaño del corazón, la persona se puede incluso engañar a sí misma y por supuesto engañar a los demás, no solamente con la palabra, sino con los afectos. O sea, se pueden manejar los afectos, podríamos decir, en modo tal de envolver a los demás en modo engañoso. Aquí no se trata solamente del lenguaje, de la expresión inmediata de la razón, sino de la consecuencia del pensamiento sobre la vida afectiva. O sea, se pueden instrumentalizar los afectos en función de un fin. Bueno o malo que sea, pero ya la instrumentalización de los afectos es mala. Y es una especie de engaño. Bueno, es experiencia cotidiana encontrar personas que manejan los sentimientos. Empezando por la culpa, hacer sentir culpables a los demás de algo de lo cual no lo son, sino que la culpa está en aquello que la atribuyen. Es una maquinación afectiva que se puede expresar con otras metáforas como manipulación o manejo. Pero lo interesante es que agrega esta conexión con lo afectivo. Bueno, esto se da también en la cultura y en general, y lo expresa también la filosofía de Hegel en su raíz, y se realiza de otras maneras. Por ejemplo, en el antiguo Código de Derecho Canónico de 1917, cuando se habla de los masones, dice que maquinan contra la Iglesia, porque tienen un modo de pensar que finalmente trae este resultado. Pero este modo de pensar es maquinoso, es como si fuera algo impersonal. Bueno, ya dijimos qué causa puede tener este tipo de pensamiento impersonal, especialmente por el influjo diabólico en los sentidos internos. Ahora, esto puede realizarse de otras maneras que no necesariamente dependen de un influjo inmediato del demonio, sino muy simplemente de las reacciones que tienen las personas frente al ambiente que las rodea. La concupiscencia, el deseo de ser considerado, por ejemplo, puede generar este tipo de maquinación, no solo intelectual o verbal, sino también afectiva. El neurótico, dice Adler, en su libro famoso, El carácter neurótico, maneja las situaciones para ser él siempre el centro. A veces mandando, a veces fingiendo humildad, a veces utilizando tácticas masculinas, a veces tácticas femeninas, pero siempre el resultado es el mismo. Por otro lado, Adler atribuye como origen principal de la homosexualidad, de la conducta homosexual, este tipo de maquinación neurótica. Quienes piensan hacer algo mal se ven obligados a elegir los medios para llevar a cabo su propósito, y lo más frecuente es elegir medios engañosos, con los que lo consiguen con más facilidad. Hay, no obstante, quienes obran mal no con astucia y engaño, sino a las claras y con violencia. Pero esto, como más difícil, es también menos frecuente. Bueno, hay antropologías filosóficas como la de Nietzsche que promueven un elogio de la violencia
psíquica. O sea, para Nietzsche la virtud está en sobreponerse a los demás. Ahora, no hace falta leer a Nietzsche para desarrollar esta actitud. Hay muchas personas que la desarrollan espontáneamente. O sea, desarrollan una actitud violenta frente a los demás. Y esto puede suceder en varones y también en mujeres, no solamente en varones, en que a veces se manifiesta más externamente, sino también en mujeres en su modo de actuar, normalmente a través de manipulaciones afectivas, como las que describió en el texto anterior, la respuesta a la segunda objeción del artículo 4 de la cuestión 55. También el fraude pertenece a la astucia. Bueno, esto en el orden del comercio, de la economía es muy frecuente, pero también en el orden de las relaciones personales, porque imaginemos que es mucho más grave que el engaño y el fraude se dé, por ejemplo, en un matrimonio que en el comercio, porque se trata directamente de las personas y no tanto de las cosas en relación con las personas, como en la actividad económica. El engaño, como el fraude, consiste en la ejecución de la astucia. El engaño, en efecto, pertenece a la ejecución de la astucia de un modo universal, sea de palabra, sea de obra. El fraude, en cambio, pertenece a la ejecución de la astucia por los hechos, sea en la conducta práctica, no es solamente algo que permanece en el pensamiento o a lo sumo en los afectos, sino que se ejecuta externamente en la práctica. Bueno, hay otras deformaciones de la prudencia, como la solicitud, una especie de pasión puesta en práctica para conseguir algo, o sea, una preocupación excesiva por las cosas temporales, que puede ser ilícita por parte del objeto, porque se busca lo temporal como fin. Puede ser ilícita a causa del excesivo empeño en buscar lo temporal, que lleve al hombre a apartarse de lo espiritual y especialmente de la contemplación, a lo cual se debe dar preferencia. Y también puede ser ilícita la preocupación por un temor exagerado, en el caso de quien teme que haciendo lo que debe falte lo necesario. Esto lo reprende el Señor de tres modos. El primero, por los beneficios mayores que concede Dios al hombre sin intervención de sus cuidados, como son el cuerpo y el alma. O sea, lo principal que tenemos en nuestra persona no viene de nosotros. Lo principal que tenemos en nuestra alma no viene de nosotros, que es la gracia. No viene ni el cuerpo ni el alma, no viene la gracia de nosotros, viene de Dios. Y esto nos enseña que por más que nosotros nos preocupemos, los bienes principales no los adquirimos por nuestro empeño y ni por nuestro pensamiento o por nuestro razonamiento. Por eso indirectamente esta preocupación por las cosas temporales puede generar una deformación mental como la astucia. O sea, cuando la vida no es suficientemente espiritual, suficientemente contemplativa, suficientemente guiada por el Espíritu Santo, se establece sobre un fundamento falso y débil, que es el propio pensamiento humano mal constituido, por las razones que ya dijimos. Esto lo reprende también el Señor de otra manera, por la protección de Dios sobre los animales y las plantas sin el trabajo del hombre en proporción con su naturaleza. Finalmente, por la divina providencia, por cuya ignorancia los gentiles se preocupaban sobre todo de buscar los bienes temporales. En conclusión, nuestra solicitud mayor debe ser la de los bienes espirituales, con la esperanza de que también tendremos los temporales,
conforme a nuestra necesidad si hacemos lo que es nuestro deber. O sea que en la vida personal y en la guía de la vida de otros hay que dar la primacía a lo espiritual. Simplemente, siempre y absolutamente, sin excepciones. O sea, siempre debe estar la mirada dirigida al fin. Cuando hay una preocupación excesiva por los medios, por los actos inmediatos que conducen al fin, entonces se pierde el sentido de la vida, lo que se puede llamar en general el sentido de la vida, que es su orientación al fin único y verdadero, que es la beatitud eterna, un fin sobrenatural, que es esta beatitud, un fin natural, que es la contemplación, que está incluida en la primera, pero un fin que es constitutivo de toda la operación humana, o sea, toda la operación es contemplativa, si es recta. Y si no es recta, es maquinosa, es racionalista, es complicada. Por eso el proceso de crecimiento humano y espiritual es siempre un proceso de simplificación. Dios es simple. Y la perfección de la operación intelectual no está en el razonamiento, sino en la contemplación. El razonamiento es para la contemplación y no al revés. La inversión la hicieron los filósofos modernos como Kant y Hegel. Para ellos el razonamiento es superior a la contemplación. Pero según la verdad y los grandes filósofos y teólogos, la contemplación es el fin del razonamiento, del movimiento intelectual y por tanto verbal y por tanto externo. Todo lo que hacemos está dirigido al conocimiento, todo. O sea, toda la vida práctica, incluso la transformación, el movimiento de las cosas, tiene por fin servir a los sentidos del hombre para que los sentidos del hombre sirvan a la inteligencia. Y por eso, si toda esa complicación de la acción y del conocimiento no está conectada con la inteligencia porque se vuelve autónoma, se pierde el sentido último de la vida y se cae en el vacío. Ese vacío se puede compensar de distintas maneras. Esa compensación es una especie de ficción y de engaño. Se hace como si el fin de la vida fuera el placer sexual, o fuera el dinero, o fuera el estatus social, o la diversión, el juego, los viajes, lo que fuere, pero es en el fondo siempre una forma de engaño y a veces de un autoengaño, porque se anula lo principal que tiene la persona, que es la capacidad intelectual contemplativa. Vamos a ver ahora un caso muy especial y muy profundo de engaño y de astucia que se puede dar incluso en las personas cristianas, en las personas que tienen vida espiritual. En la tercera parte de la Suma de Teología, Santo Tomás se refiere a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, es el gran doctor de la Eucaristía, y estudia la comunión espiritual. La comunión espiritual es la contemplación de Cristo. Esta comunión espiritual es el fin del sacramento. El sacramento es el signo sensible, lo que nosotros vemos en la Eucaristía, que son los accidentes del pan y del vino, son un signo de algo que no se ve. Y lo que no se ve es la presencia de Cristo, el cuerpo de Cristo y toda la persona de Cristo, la persona divina de Cristo. En la cuestión 80 trata del uso o recepción del sacramento.
La comunión perfecta de este sacramento es la comunión espiritual. Cristo está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural. Y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión: este es el pan que nos espera en la patria, y no por la fe, como nosotros nos unimos aquí a Él en la tierra. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no pueden hacer. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento. Nosotros podemos recibir espiritualmente la Eucaristía en cuanto deseamos la Eucaristía. Hay que entender bien este deseo de la Eucaristía, que puede existir solamente cuando se da la gracia. No puede existir cuando hay un pecado mortal. Por eso solamente se recibe espiritualmente a Cristo cuando está la gracia y no cuando está el pecado mortal. A veces se identifica la comunión espiritual con una oración y hasta se dice que la pueden rezar los que están en pecado mortal y que por tanto pueden comulgar espiritualmente, pero eso es un abuso, como se decía ayer. No puede haber una comunión espiritual en pecado mortal. No existe. La comunión espiritual es siempre la unión con Cristo, que es santo y requiere la santidad. Es una unión en la santidad. Por eso dice en el artículo 4, ¿comete pecado el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente? Este tema se conecta con el anterior. ¿Por qué comete pecado? Porque es un mentiroso. Es un mentiroso frente a Dios, frente a sí mismo y frente al prójimo. O sea, es un simulador. Va, se pone en la fila, como si fuera santo, y no es. Y sabe que no es. Dice el apóstol en la primera carta a los Corintios 11, quien lo come y bebe indignamente, come y bebe su propia condena. Y comenta la glosa, come y lo bebe indignamente quien vive en pecado y lo trata de modo irreverente. Luego, quien está en pecado mortal y recibe este sacramento, merece la condena por pecar mortalmente. En este sacramento, como en los otros, lo que es sacramento es signo de lo que es la cosa producida por el sacramento. Ahora bien, la realidad producida por este sacramento es doble, como se dijo, una significada y contenida en el sacramento y que es el mismo Cristo. Otra significada y no contenida que es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. Por tanto, quien quiera que reciba este sacramento, por el mero hecho de hacerlo, significa que está unido a Cristo e incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de una fe formada, fe que nadie que esté en pecado mortal tiene. Es claro, pues, que quien quiera que reciba este sacramento en pecado mortal, comete una falsedad con él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento
y consiguientemente peca mortalmente. Es decir, el que recibe la Eucaristía en pecado mortal no solo tiene un pecado de antes, sino que comete otro pecado peor, que es recibir la Eucaristía en esta condición. ¿Por qué es un pecado? Porque la Eucaristía contiene a Cristo entero, el Cristo todo, como dice San Agustín, Christus totus, Cristo total, que es Él como cabeza, como persona divina, con su naturaleza divina y su naturaleza humana, y es la Iglesia entera. Entonces, el que se acerca a comulgar en pecado mortal está diciendo que es cuerpo de Cristo, santo con la santidad de Cristo, cuando en realidad sabe que no lo es. Y esta es una deformación espiritual muy profunda. Y si no tiene conciencia de esto, hay otra deformación espiritual, por no tener conciencia, es decir, por hacer algo de lo cual no tiene el conocimiento suficiente, necesario y exigido por la naturaleza misma de lo que hace. Es decir, por tomar superficialmente la Eucaristía y en el fondo toda la religión cristiana que se basa en la Eucaristía. Entonces, aquí encontramos un ejemplo muy grave de lo que significa la simulación o la hipocresía, que es una especie de mentira. No es simplemente una mentira verbal que eventualmente se puede descubrir, sino que es una mentira con la vida. Y lo mismo sucede si se enseña a las personas que pueden comulgar espiritualmente con Cristo estando en pecado mortal, porque en realidad no pueden. Es como decirles que pueden ser santos igual al mismo tiempo que pecadores, que es lo que decía Lutero. Simul justus et peccator. Bueno, ahora Lutero era un hereje, ¿no? Y se separó de la iglesia, justamente por este tipo de problemas que están unidos a una deformación del pensamiento. Ya en el modo de pensar de Lutero se nota la astucia. Lo mismo que en la filosofía moderna, y después se combinan entre sí y se influyen recíprocamente. Bueno, la mente del católico no es la mente del luterano, del protestante. Es una mente muy diferente. Es una mente que entra en profundidad en comunión con Cristo. Y esa profundidad es lo que transforma y simplifica la vida. Entonces, claro, ¿cómo termina una sociedad católica basada sobre la simulación y la mentira? Y una práctica religiosa que no es auténtica. Y termina muy mal, porque se deforma el modo de pensar, pero también se deforma el modo de la vida práctica. O sea, es imposible que una sociedad funcione de esta manera. Porque del pensamiento depende todo. Si se deforma la prudencia por medio de la astucia, se deforma toda la vida moral. No se puede separar un aspecto del otro, porque la prudencia es necesaria para ejercitar cualquier tipo de virtud. No puede haber una sociedad justa que respete la vida del niño, del anciano, del adulto, sin que haya un pensamiento adecuado, un pensamiento profundo, un pensamiento real y sobre todo sin la contemplación, que viene de la revelación, de la fe, y que tiene su culminación en la Eucaristía, porque la contemplación no es otra cosa que la unión con Cristo y con la mente de Cristo que contempla al Padre. Por eso el psicoanálisis es tan grave, porque consiste en una blasfemia muy profunda contra la Eucaristía. Efectivamente, Freud lo explica en Totem y Tabú.
O sea, pervierte profundamente el significado de la Eucaristía. De una manera que es no solo astuta, sino engañadora, mentirosa, simuladora, hipócrita. Por empezar. Pero por terminar, de una manera que es descarada, la que describimos antes refiriéndonos a Nietzsche, que es fuente de inspiración de Freud. O sea, el hombre que se pone en lugar de Dios y que se siente orgulloso por el pecado. Empezando por el hecho de matar a Dios. Todo esto, por supuesto, es alienación mental, porque no puede suceder en la realidad, pero el sujeto vive así y se configura de esta manera. Bueno, esto que describe Freud en sus últimas consecuencias puede suceder también en la vida particular de las personas cuando se desprenden del conocimiento de la realidad y de la verdad. O sea, la vida moral se degenera, se vuelve autónoma en cuanto centrada en sí misma. El sujeto es el centro de la realidad, se pone en el lugar de Dios. Y considera a todos los demás como inferiores. Y se autojustifica en el uso de cualquier tipo de engaño, de fraude, de simulación, de mentira. Entonces, gran parte de los problemas que tienen las personas o que sufren las personas, porque a veces los que van al psicólogo no son los que engañan, sino los que son víctimas de los que engañan. Pero de cualquier modo hay que desentrañar el núcleo del problema, sea que esté en la persona presente, sea que esté en otros, o en un ambiente en general, porque no es solamente algo que se realiza de manera particular, subjetiva. A veces es el ambiente, es la cultura misma, filosófica, académica o particular, porque una sociedad criminal funciona de esta manera también. Un ambiente donde hay degradación moral de cualquier tipo funciona de esta manera. No es algo que queda relegado a las universidades o a la literatura o a la filosofía o a personas muy especialmente patológicas. Es algo que es común. Entonces, es algo que sufren muchas personas, más aún en cierta manera todas, porque todos vivimos en la misma sociedad. Entonces, es misión del psicólogo católico desentrañar este tipo de mecanismos, aquí sí que podemos usar la palabra mecanismos, en un sentido negativo. Son mecanismos justamente porque son contrarios al sentido auténtico de la vida personal e impiden el crecimiento en la vida personal. Y el núcleo principal de estos mecanismos es la mentira y la astucia, que es una deformación de la razón. La mentira es también voluntaria, no solamente deformación de la razón. O sea, es el sujeto que quiere engañar. Y para querer engañar tiene que ser consciente, porque de otra manera no puede querer. Por supuesto que una vez que se radican estas actitudes conscientes, pueden surgir mecanismos inconscientes. Esto es natural. Así como el demonio influye sobre los sentidos internos, la inteligencia astuta del sujeto también influye sobre sus propios sentidos e incluso más. A tal punto que estos sentidos y también sus afectos quedan configurados incluso cuando no usa la razón conscientemente en acto. Simplemente habla así
se relaciona afectivamente con los otros de esta manera, engañando, manipulando, aunque no piense en ese momento en engañar ni en manipular. Pero esto es solo una consecuencia, no es lo principal. El núcleo principal de esta deformación está en el espíritu. O sea, en su inteligencia y en su voluntad. Y si por consecuencia de estas actitudes va perdiendo o oscureciéndose el uso de su inteligencia y de su voluntad, lo cual es natural, es lo corriente, es necesario desentrañar el proceso para ayudar a esta persona, a este sujeto, a recuperar el uso auténtico de su razón y de su voluntad. Por supuesto, como ya dijimos, en modo absoluto, esto es imposible sin la gracia. No se puede salir del pecado sin la gracia. Y esto, aunque sea espiritual, porque la astucia es espiritual en cuanto afecta a la razón, necesita la gracia. Justamente porque es algo espiritual, porque es algo profundo. La gracia no es simplemente un auxilio exterior para dejar de hacer conductas desordenadas externamente. Es una luz interior. Bueno, no sé si quieren ahora pasar a las preguntas. Tal vez voy a ventilar el caso de una situación de un sacerdote que hace la misa y él dice: yo no vengo así como Cristo, ¿no? Por los justos, sino por los pecadores. Y hace la referencia o la indicación de aquellos que no están sacramentados, no están casados por la iglesia, que puedan acercarse a comulgar. Sí. Y lo hace de manera, lo hace como consciente. Sí. Lo que a mí me ha pasado es de que las personas que están ahí son las que se han acercado. Padre, confieso que el sacerdote nos dio esta indicación. Y digo, ¿qué es lo que hiciste? Dice: no, yo no me acerqué a la comunidad. Bueno. Eso es uno. Y lo otro es de que cuando gente le ayuda, así como sacristán o en la misa, lo apoya como acólito, no le interesa si la persona está preparada sacramentalmente, sino que le da la comunión. Claro. O sea, lo llama y le da la comunión. Dice: el padre, ¿comulgué? Dice: pero el padre llegó y me dio la comunión sin ni siquiera les permite decir: no, padre, no estoy preparado. Entonces, bueno, lo hemos expresado así a los vicarios episcopales para que pongan énfasis en esa situación. Y no se ha dado un proceso, digamos, una línea para que eso ya no se permita. Bueno, eso es un problema muy grave y es una manifestación lamentablemente muy extendida en la actualidad, no solo en nuestros países de América, también en Europa, en Alemania, en muchos lugares. Es una consecuencia extrema de este tipo de pensamiento que tiene su raíz en Hegel. Porque el pueblo tiene más sentido de la fe que los sacerdotes que han estudiado teología hegeliana. Porque gran parte de la teología moderna que se estudia hoy en los seminarios tiene esta raíz intelectual. Más aún, se estudian explícitamente estos autores que siguen la filosofía idealista, por ejemplo, de Hegel. Entonces, es natural que se termine en este resultado. Y hay una manipulación de la ayuda psicológica tendiente a este fin. O sea, se utiliza la psicología para justificar este tipo de maniobras mentales en orden a convertir en algo normal el pecado. Entonces, ahora en muchos ambientes católicos se llama a los psicólogos
o se crean instituciones psicológicas, centros de escucha de muchas naturalezas, en orden a justificar sobre todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, que los homosexuales conscientes puedan comulgar o que los divorciados vueltos a casa a juntar puedan comulgar. Entonces, es algo muy extendido en nuestra época. Y está profundamente conectado con esto. Hay un autor alemán, que era sacerdote y psicoanalista, Eugen Drewermann, que escribió un libro, Psicoanálisis y Teología Moral. En el fondo, en este libro lo que propone es transformar la teología moral según el psicoanálisis, para justificar todo este tipo de casos y para transformar en santidad lo que es el pecado y en pecado lo que es la santidad, porque en esta mentalidad los malos, los enfermos son los que quieren seguir teniendo una vida santa. Es al revés. Entonces se justifica al señor adúltero que se fue con la secretaria y la mujer que no se buscó a otro es considerada como inmadura, no suficientemente desarrollada psíquicamente. Entonces se le envía a los psicólogos para que se liberen de ese condicionamiento. Bueno, maniobras de esta naturaleza, astutas, son innumerables. Lamentablemente encuentran un apoyo institucional muchas veces, no en la iglesia, porque repito, la iglesia es santa, sino en los defectos de los que estamos en la iglesia, empezando por los pastores. El Lutero también era sacerdote y religioso, agustiniano como el Papa. Entonces, el pecado siempre es posible. Y tanto más grave es el pecado, cuanto más espiritual y más consciente. Por eso hay que atender mucho al pensamiento, no solamente a los efectos inmediatos, prácticos, afectivos, conductuales. Porque la vida humana consiste más en el pensamiento y en el querer que en esta conducta externa y en estas reacciones afectivas. Y para eso, como se ve en este caso preciso, hay que tener una formación no solo filosófica adecuada, sólida, realista, sino también una formación teológica sólida y realista y no basada sobre este tipo de filosofías, cosa que hoy no es tan fácil. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda que, bueno, a veces estoy un tanto confundida. Por ejemplo, las personas que están muy estudiadas o que están muy elevadas en el aspecto espiritual, bueno, creo que más bien el conocimiento. Yo creo que más bien para la parte del conocimiento, pero que tienen esta deformación de la astucia, quizá puedan estar cegadas por la razón de no conocer o reconocer que están tendiendo a esta deformación, aunque tengan la visión del conocimiento. Sí, puede ser, porque la verdadera teología no es solamente uso de la inteligencia, sino también uso de la voluntad y del afecto. La verdadera teología nace de la caridad en su función sapiencial última. Por eso hay un don de sabiduría, que es el más perfecto de los dones del Espíritu Santo, que tiene su fuente, su raíz en la caridad. La verdadera teología es un conocimiento que nace del amor. Y esto es lo que estas personas no tienen por la astucia. Y es lo que se impide en el ambiente general de la vida cristiana cuando influyen este tipo de ideologías o de filosofías, como la que hemos descrito de Hegel. Influjo que hoy es directo y también indirecto, porque oye, cuando se estudia teología se estudia este tipo de filosofías muchas veces, pero además se estudian autores que han sido influidos profundamente por estas filosofías, autores modernos, como von Balthasar, Rahner,
otros, y autores protestantes también, porque en la teología se estudian autores protestantes. Yo hace más de 40 años, como 45 años, tuve como profesor un gran teólogo protestante en una universidad importante de Roma, Jürgen Moltmann, calvinista y hegeliano, por supuesto. Entonces no es un fenómeno nuevo, pero ahora este problema es mucho más radical porque llega a la práctica, ¿no? A la gente que quiere comulgar cuando está en pecado mortal. Y además a los pastores que les dicen que sí, que pueden comulgar, ¿no? Esto es una gran mentira, pero ¿cómo se llega a esta mentira? Vital. Con una deformación intelectual muy profunda, que no es solo en la mentalidad de cada sujeto que aplica esta concepción, sino que tiene razones teóricas. En esto está también en parte del ecumenismo. Bueno, el ecumenismo ahí hay que distinguir. El ecumenismo en sentido real quiere decir un acto de caridad de acercarse a los que no tienen la plenitud de la verdad para que se conviertan o se acerquen a esa verdad. Ahora, cuando se confunde el ecumenismo con el relativismo religioso, entonces estamos en una perturbación intelectual que tiene la misma raíz que hemos indicado anteriormente. Sí, el fundamento último es el mismo. Cuando se confunde el relativismo religioso con la verdadera religión y con el ecumenismo, que en cambio es una cosa buena cuando es auténtico, o sea, es un acto de caridad de acercarse al que piensa de otra manera para que conozca la verdad, eso es en el fondo. Ahora, si el acercamiento quiere decir que se hace una síntesis de todas las religiones, a mí me han dicho en una universidad católica que no se puede hablar de verdadera religión en una universidad católica porque verdadera religión son todas las religiones. Entonces, y no solamente la católica. Bueno, entonces eso es algo muy extendido. Y hoy le llaman, muchos católicos teólogos o pseudo-teólogos, el pluralismo religioso, que es Claro. relativismo. Sí. Padre, ¿se abordaría de la misma manera cuando hablamos de astucia en casos, por ejemplo, de un adulto, ¿no? que es infiel en su matrimonio, a un joven o un adolescente que es astuto por pertenecer a algo? ¿Se abordan de la misma manera? ¿Tienen el mismo...? Bueno, en su raíz sí, porque ese que se acostumbra a ser astuto y mentiroso o simulador cuando es joven, después termina en el adulterio o en otras conductas semejantes, porque la raíz es la misma. Por eso es muy importante lo que indicamos antes respecto de la educación de los jóvenes, o sea, educarlos a la verdad y a la veracidad. Padre, tengo una duda. Que a lo mejor no tiene mucho que ver o igual sí. Se habla de ministros de la Eucaristía. Sí. Actualmente hay controversia porque se dice en algunos lugares que las mujeres pueden ser y en otros que no pueden ser. Sí. ¿Qué hay respecto a esto? Bueno, en la disciplina actual de la Iglesia sí pueden ser, pero siempre se trata de una situación extraordinaria. Es como algo que se aplica en un caso de necesidad. Santo Tomás lo que dice es que el ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Es el sacerdote el que da la comunión, ni siquiera el diácono dice, que es ordenado, ni siquiera el acólito. Entonces, ¿por qué? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, se está significando la unidad del fiel con Cristo ahí, en esa recepción de la Eucaristía. Ahora,
es claro que hay participaciones del sacerdocio, incluso hay una ministerialidad que pueden tener los laicos sobre la base del sacerdocio común de los fieles, pero esto es algo podríamos decir, extraordinario, excepcional. Cuando hay una verdadera necesidad. Ahora, si el sacerdote está sentado atrás del altar y dan la comunión los ministros, bueno, eso no corresponde a la naturaleza del sacramento. Además, para redondear, eso se llama abuso litúrgico, que muchos sacerdotes cometen. Porque hay una misa con 20 fieles que van a comulgar, porque el sacerdote se sienta y deja que un ministro extraordinario de la Eucaristía, no es ministro de la Eucaristía, son ministros extraordinarios, cuando por causas graves, por el número de fieles, porque hay otra misa que sigue, los domingos en nuestros pueblos edificados hay muchas misas los domingos, si no se retrasaría todo, se pueden auxiliar de un ministro extraordinario debidamente preparado con un curso, y que nos conste que es una persona con fe, con devoción, que va a tratar el cuerpo de Cristo como merece. Pero el sacerdote, que solo por hacer participar, ¿verdad?, a los demás, está abusando de la Eucaristía. Porque ahora que dijo el padre, alguna funcionaria dijo, el ministro de la Eucaristía es el sacerdote. El padre no se refiere solo al hecho de que el ministro de la Eucaristía, el que confecciona, que es el término que se utiliza para hacer la Eucaristía, es el sacerdote, no. Cuando él dijo el ministro de la Eucaristía, se está refiriendo también al hecho de que el ministro ordinario que da la Eucaristía es el sacerdote. Y los otros son solo extraordinarios, cuando es muy necesario por causas graves. Entonces, si el sacerdote no cumple su misión de dar la Eucaristía, si ninguna causa justa permite que los demás ministros extraordinarios puedan, él está faltando a su misión de sacerdote como ministro de la Eucaristía. Son las dos cosas, no solo el ministro de la confección de la Eucaristía, el hacer la Eucaristía en la consagración. Eso Además que hay otro problema agregado, que es que los ministros muchas veces tienen muy mala formación y entonces están tentados de autónomamente dar ellos la comunión a gente que saben que no la pueden recibir. Entonces, es un problema accesorio, que sucede también en la catequesis. Es el sacerdote responsable de la catequesis, pero a veces hay catequistas que dicen errores o herejías, entonces, o inmoralidades, incitan a la gente a una vida inmoral. Entonces, ahí efectivamente el pastor tiene que tener fortaleza, para eso está, y para eso tiene el carácter. Pero para completar, el término correcto es ministro extraordinario de la comunión, porque de la Eucaristía es el Sí, claro. pero es ministro extraordinario de la comunión. Padre, ¿cuál sería la diferencia entre lo que le llaman conocimiento de palabra, consejo, o estar dentro de una sesión terapéutica, estar haciendo indagación a través de cuestionamientos y dar una palabra de Dios bíblica, ¿no? O sea, hablar de la palabra de Dios? Y le pregunto esto porque en algunos ministerios se ha estado llevando como metodologías de sanación espiritual en la cual empiezan a diseñar así un método a un grupo de gente para que puedan tener como un acompañamiento con otras personas en las cuales estos se ponen en oración, le piden a Cristo una palabra y le dicen, y ahí van viendo cuáles son sus tipos de traumas, ¿no?, que tienen. Pero, o sea, se supone que es toda una metodología, ¿verdad?, para que puedan llevar sanación. Entonces yo veo que hay como una confusión grande, ¿no?, en cuanto a llevar una psicoespiritualidad donde esté fundamentada en la palabra bíblica. Bueno, normalmente en este tipo de casos, que son muy difundidos, o sea, se va difundiendo una especie de ministerio del acompañamiento, de la escucha o del discernimiento, etc. Hay peligros graves porque se utiliza críticamente la psicología moderna, sin conocer su fundamento, como estamos tratando con mucho trabajo aquí de analizar, para justificar la inmoralidad sobre la base de un supuesto discernimiento espiritual. O sea que el sujeto que está en la dificultad
más el acompañante espiritual discierne porque se supone que vino el Espíritu Santo y les dijo o sintieron que en realidad en ese caso particular no es pecado y que vayan a comulgar. Bueno, esto es un uso muy grave de la psicología, de la actividad psicológica, sea que se trate de personas que tengan título o que no lo tengan, porque la concepción corriente es la que hemos descrito anteriormente, es decir, que la psicología sirve para justificar la conducta humana de cualquier tipo que sea, independientemente de una verdad teórica que se puede conocer con certeza. Entonces, se abusa, así como se abusa del ministerio, de la comunión o de otros sacramentos, se puede abusar también del discernimiento espiritual. O sea, por discernimiento se entiende una reducción subjetivista y sentimental de la vida humana, una reducción de la espiritualidad a sentimentalismo, justificador de conductas inmorales. Esto es muy común. Y favorecido a veces por cierto tipo de estructuras eclesiales, utilizando en gran medida la psicología. Por eso los psicólogos verdaderamente católicos tienen que ser muy conscientes de estos problemas, que son además mecanismos pervertidos en la vida espiritual, no solamente en la vida psíquica normal de la gente, sino espiritual, que es más grave porque el fundamento es más profundo. No porque se separe lo psíquico de lo espiritual, porque tenemos una sola alma, como ya dijimos, sino porque va a lo más propio de la vida espiritual. Aquí, nuestra. Yo pienso que el sacerdote autoriza o fomenta este tipo de situaciones como los ministros extraordinarios de la comunión, con los matrimonios, vueltos a casar. Ellos, asumo, están conscientes de lo que están haciendo. Bueno, no siempre del todo conscientes, porque este tipo de formación produce una cierta inconsciencia, es decir, una indisposición de las partes sensitivas que impide el uso pleno de la razón, sobre todo iluminada por la fe. Pero eso es consecuencia de actos anteriores, no solo propios, sino también de otros, ¿no? De los responsables de la formación, de la educación católica, etc. Un día me invitaron a un retiro de matrimonios, fui con mi mujer, y creo que eran los hijos casados una vez. En mi mente, mi formación, yo me casé una vez, y Claro. nada más. Pero todos los demás, todos eran segundas o terceras parejas. Claro. Entonces, un choque duro porque decía Mary, creo que nosotros somos no sé si Los únicos. ¿O por qué nos invitó el padre? Bueno, Ajá. sí, en este campo de la pastoral de los divorciados y de los homosexuales es evidente que hay muchos abusos. Y que invitar a esta gente a recibir la Eucaristía sin ninguna preparación y conversión, por medio de artificios mentales, psicológicos o teológicos, es una obra de destrucción muy grave de la vida de la Iglesia. Hay dos o tres más frases de la Biblia que a mí me aterran, como los sepulcros blanqueados, y otro es: estás consumiendo tu condena. Sí. Si en este caso es el padre que le dice:
¿pierde la Eucaristía su condición salvífica? No, la Eucaristía no la pierde el sujeto que la recibe. Aunque la autoridad eclesial haya dicho, Bueno, es que ese acto no es de autoridad, es nulo, no existe. Es solamente una formulación verbal sin fundamento y una incitación a algo desordenado, pero no es un acto real de autoridad. Como dice Santo Tomás, la ley es algo de la razón, no es de la voluntad, no es que yo motivo a la gente y le impulso. Eso no es la ley. La ley es es luz. La ley del Señor es perfecta. E ilumina el alma. Entonces, no, un acto que es contrario a la razón y a la fe no es un acto de autoridad, es nulo, por más que lo haga el Papa. Nadie está por encima de la palabra de Dios, de la tradición milenaria de la Iglesia y del magisterio perenne de la Iglesia, el que en todas partes y en todos tiempos se ha enseñado en continuidad, desde Jesucristo, desde el Evangelio. Nadie. Porque entonces estaríamos por encima de Dios, de su revelación y las fuentes de nuestra fe católica. Y no solamente. Bueno, aquí está también. Ahorita de lo que acabo de mencionar, padre, resolvió la duda. Entonces, se anula el acto para que no tengamos el pecado mortal. Si un sacerdote hace estos actos de alguna manera inmorales, podría decirse, ¿se anulan para todos? No, la misa sigue siendo válida y la confesión también, salvo que en la confesión se justifique un pecado como si no fuera pecado. Entonces también es inválida la confesión porque no están las condiciones básicas que consisten, entre otras cosas, en el arrepentimiento. Si el sujeto no quiere dejar de hacer lo que hacía y que reconoce como pecado, por más que se lo diga el sacerdote, sigue siendo pecado. Y esa confesión no le trae la gracia. Más aún, lo hace incurrir en otro pecado, a él y al sacerdote. Ahora, justamente Hegel dice eso, que la confesión es que no se da, o sea, el resultado de la confesión, dice Hegel en la fenomenología, no se da cuando el penitente cambia, sino cuando cambia el sacerdote, es decir, cuando se hace pecador como el penitente. Porque ahí son iguales. Bueno, eso que dice Hegel hace más de 200 años está puesto en práctica hoy. Porque se considera que el que enseña la verdad, el que dice lo que enseñó Jesucristo, es el rígido, el malo, el que no es pastoral, el que no atiende de verdad a la realidad de la gente. Y al contrario, el que cambia el evangelio es el que de verdad tiene caridad. Bueno, esto es una profunda perversión, pero para entender esto hay que ir a todas estas razones, a estas raíces que hemos descrito anteriormente. Ha dicho que está implícitamente este ambiente modernista, ¿no? Donde se ha propagado la filosofía del engaño. ¿Cómo ser prudentes con nuestros familiares y amigos cuando esto te toca de primera mano, ¿no? Con gente cercana no quieres perder su amistad o quieres mantenerlos cerca también para seguirles, o sea, tenerlos como amigos, ¿no? Pero, ¿cómo se aplica esto? Vivir la prudencia cuando está el mandamiento de hablar de Cristo, aunque sea inoportunamente. Bueno, es que la verdadera amistad es la caridad, entonces, y la caridad está unida a la esperanza. Entonces hay que seguir diciendo la verdad aunque las personas se alejen. Porque como enseña San Juan de la Cruz, el gran místico, el gran psicólogo de la vida espiritual, a veces hay que cambiar de amigos. Entonces,
es natural que en la evolución de la vida espiritual se cambie de amigos. Porque algunos se van alejando y otros van viniendo, se van acercando. Porque es parte del misterio de la gracia y de la caridad. Pero dentro del círculo más cercano de la familia nuclear. Bueno, cuando hay casos en la familia hay que seguir manteniendo la verdad y no tener actitudes que puedan indicar una cierta justificación implícita o explícita, porque eso sería incurrir de nuevo en la astucia, en sí, usar, me lo tengo de amigo, así después. Pero si teniéndomelo de amigo, entiende que está bien lo que hace y que no pasa nada, bueno, entonces hay un mensaje doble ahí. A separar, sí. Pero es este discernimiento profundo o separación espiritual que hay, que de la cual no es el responsable el que dice la verdad, sino el que se aleja de la verdad. Porque esto también es una manipulación afectiva como la que describió Santo Tomás en el corazón, ¿no? O sea, es un mecanismo. O sea, eres el malo porque me haces ver lo que en realidad estoy haciendo mal yo. Y en los casos, por ejemplo, donde no sé cómo explicarlo. Hace ratito creo que hubo un ejemplo donde decía, no, tal vez no es bueno decirlo en este momento, hablar de... Bueno, eso es otra cosa, hay que decir las cosas en cuanto se puede en el momento oportuno, pero las verdades últimas, sobre todo en los casos graves en los cuales hay alejamiento de la fe y de la caridad, en cierta manera son siempre inoportunas estas cosas porque el sujeto justamente está mal. Entonces, no está preparado. La preparación última no viene de la operación humana, de la amistad o de los parientes o de los psicólogos, sino que viene de la gracia. No, de Dios viene, no puede venir de algo humano, de un factor humano. Incluso está Juan el Bautista, ¿no? Claro. Y en este caso, por ejemplo, cuando se prepara un matrimonio para casarse o se va a bautizar a un niño y se eligen padrinos que tal vez son católicos de tradición pero no van a misa, etc. En estos casos que se está formando una iglesia donde, no sé, o sea, he escuchado que antes, por ejemplo, para la Eucaristía, los catecúmenos salían en un momento y solamente los que pueden recibir la comunión. Como que se ha transformado, ¿no? No sé, ¿qué recomiendas? Bueno, el cambio viene de los sacramentos siempre, que Hegel lo entendió muy bien, por eso reinterpretó los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, etcétera, ¿no? Porque si se viven no solo sin profundidad, sino a veces mal y con un fundamento equivocado los sacramentos, se produce el efecto contrario. O sea, se produce el mismo efecto que en el psicoanálisis, que como dijimos es un sacramento al revés, porque favorece la acción de los malos espíritus, si se va muy en profundidad. Y lo mismo sucede en los sacramentos mal recibidos. Hegel lo entendió muy bien, por eso reinterpretó la Eucaristía, reinterpretó el orden sagrado, reinterpretó la confesión, porque entendió que para cambiar en profundidad la vida humana, para elevarla a ese saber absoluto que él propone, es necesario entrar a la raíz de la vida psíquica, y de alguna manera entendió que esa raíz está en los sacramentos, como lo entendió Freud también. Por eso reinterpreta la Eucaristía Freud, al revés. Ahora, si eso lo hacemos los católicos, es especialmente grave. Sobre todo recibiendo el influjo de estos que ya reinterpretaron al revés los sacramentos. Ahora que habló el padre de lo que decía Hegel, relación al orden sacerdotal, en una universidad católica hace algunos años, espero que lo sigan haciendo,
El sacerdote se sentaba en la misa en esa universidad, celebraba la comunión, consagraba, se sentaba y en un cestito de mimbre estaban las hostias consagradas. Se sentaba y le decía a los alumnos, a los pocos que van a misa, ¿verdad?, universitaria, y le decía, pasen, tomen su hostia. Abuso gravísimo litúrgico. Y la excusa que les daba es, entre nosotros y Dios no debe de haber ningún estorbo. Entre nosotros y Dios no debe haber ningún obstáculo. Fíjense qué manera de entender su propio sacerdocio de este religioso. Y muchos sacerdotes hoy piensan así, porque se han llenado de esta ideología, han perdido todo sentido sacerdotal, todo sentido jerárquico, y el hecho de que ellos son ministros de Cristo, que son otros Cristos, cuando celebran la misa y cuando perdonan los pecados. Por eso el cardenal Sara en sus libros es tan insistente en esta crisis del sacerdocio y en esta necesidad de convertirlos primero a los sacerdotes, para que la Iglesia se convierta a la verdad. Sí, bueno, a mí me vino a la idea a la cabeza Romanos 5:20, a ver si puede extender qué significa donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo segundo que quiero compartirles es que en mi diócesis tenemos la pastoral de escucha. Ahí sí hacemos discernimiento, pero lo que nos ha costado a nosotros los psicólogos, pues primero, adherirnos a la diócesis para que nos reconozcan como psicólogos católicos. Somos muy pocos. Entonces luchamos con el clericalismo todavía. Entonces lo que hacemos es con la persona escucharla 3 sesiones y, como decía el padre, conocemos y consideramos el modo de pensar de la persona que va. Ya no le digo paciente, sino por la persona que va, y después vemos si necesita o no terapia. Pero sí luchamos todavía con eso en la misma iglesia. Y ya de ahí pues hacemos discernimiento, ¿no? Depende lo que va mucho son personas que necesitan ser escuchadas, ¿verdad? Hay de todo, y eso es lo que hacemos. Aparte, pues nosotros hacemos oración, y también va mucha gente que dice, yo vine aquí porque quiero esta parte espiritual. Claro. Sí, las personas necesitan ser escuchadas, pero también, y a veces más, necesitan escuchar. O sea que se les transmita algo que no conocen, ¿no? O que les ayude a conocer lo que no conocen. Y ahí entramos a evangelizar. Bueno, sí, claro. En todos estos retiros de los últimos años, ¿verdad?, donde prevalece un poco el sentir, el llorar, ¿no? Y el sacerdote es relegado solo para confesar y, si acaso, para decir la misa al final de los retiros, también es un error. Vean el último documento de los obispos de España, dirigido a ciertos grupos que están haciendo un gran bien, sin duda, de la juventud tan alejada de Dios hoy, y que por el lado de la música, de los cantos, les han acercado a Dios. Bendito sea Dios, eso es muy positivo. Pero de ahí a quedarse en que sus retiros, en sus momentos fuertes de oración, no hay predicación. Estamos olvidando también los sacerdotes de esos movimientos, que no solo somos ministros de la Eucaristía, somos ministros de la palabra, como dice el documento de la Congregación del Verbo de hace algunos años. Y no olvidar que somos ministros de la palabra. Y nos hemos preparado, estudiando muchos años filosofía, teología, espiritualidad, para ser predicadores de la palabra. Entonces, estos retiros que se basan solo en testimonios muy impactantes, porque a veces se hacen más cremados, ¿no? Pero son impactantes y son obra de Dios y son obra de la gracia. Pero donde ya no hay contenido, estamos dejando una parte importante de los retiros. Porque la gente ya no conoce ni los fundamentos de la fe, no conocen el catecismo mínimo de la Iglesia Católica. Entonces, van porque sienten bonito, porque cantan muy bonito y salen muy contentos. Pero muchos de ellos después no van a misa los domingos.
no se confiesan de manera regular, periódica, ¿no? Entonces, eso también debemos ser portadores en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, los sacerdotes, de que nunca podemos dejar de un lado, porque es muy aburrido, porque no lo entienden. Eso es no creer en el Espíritu Santo, que es el dueño de la palabra, está en la palabra y abre el corazón a la palabra. Entonces, hay que tener un equilibrio entre predicación y testimonio. Son válidos. Momentos fuertes de silencio, que no deben faltar, porque si todo es música, todo el retiro es música, ¿dónde está el silencio? Sentí bonito también los que están afuera en una discoteca, sienten bonito con la música bonita. ¿No? A veces no es tan bonita la música de las discotecas, supongo, que nunca he ido a una. Por lo menos después de que entré al seminario, pero absoluto, gracias a Dios. ¿Qué piensa usted, padre, al respecto? No, sí, es así, o sea, si el sacerdote está relegado solamente a la celebración de los sacramentos, se termina en una actitud muy semejante a la de los protestantes. Porque el sacerdote no es simplemente el que celebra los sacramentos, es el maestro y es cabeza de la comunidad, como Cristo, porque Cristo es el rey. Claro, es un modo de servir el de Cristo, rey, que no es el mismo, ¿no? Como aparece en la Pasión, cuando le pregunta si es rey. Y él dice, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Bueno, el sacerdote es cabeza de la comunidad. Y esto no solamente cuando celebra los sacramentos. Y es maestro no solamente cuando predica en la misa. Es con toda su vida que lo es. Para eso recibió la gracia, que se ejercita a través de otra gracia, de otra capacidad, que es el carácter. Pero lo principal que tiene es la gracia. El sacerdote es cabeza, no porque tiene una autoridad jurídica, que también la tiene, eventualmente, según las circunstancias y los límites, sino porque tiene una autoridad espiritual. O sea, porque da luz, porque guía. La ley es algo de la razón, iluminada por la fe. No es capacidad de mover, de motivar, de dar impulso sensitivo, simplemente afectivo. Sí, es por supuesto un hombre espiritual. Pero representa a Cristo, que es cabeza, y representa al Padre, por eso se le dice Padre. Porque es como el origen, genera. San Juan de la Cruz dice que como es el Hijo, es el Padre. Y que por eso hay que elegir muy bien al Padre. Claro, el Padre natural no lo podemos elegir, pero el Padre espiritual sí. Entonces, por supuesto, hay muchas formas de ejercitar la paternidad, porque también el párroco es un padre, el obispo es un padre y no lo elegimos, pero no siempre son padres espirituales en todo, a veces son en parte y a veces no, según la capacidad que tengan en el orden de la santidad y de la gracia, porque eso es lo principal en el sacerdocio, no es simplemente la capacidad de realizar los sacramentos, de celebrar la misa o de absolver. Lo principal es la santidad en el sacerdote, como en todos los sacramentos, porque todos los sacramentos producen la gracia, que es el efecto principal. El mismo matrimonio produce la gracia, no es el vínculo lo principal, lo produce. Sin vínculo no hay matrimonio, pero si se recibe el matrimonio con un impedimento para la gracia, el sacramento no funciona, claro. O produce el efecto contrario, la gente se casa y después de un año se divorcia. ¿Por qué? Porque recibió el sacramento solo como algo externo, como un signo, como una conexión, sí, el vínculo está, no se pierde, pero nunca se recibió la gracia o se perdió la gracia, y entonces se pierde lo principal del matrimonio. ¿Cómo va a funcionar el matrimonio? Bueno, lo mismo sucede en el orden sagrado, lo principal es la gracia y la santidad. El sacerdote no puede crecer en celebrar más la misa que antes porque la celebra siempre igual, pero sí puede crecer en la santidad, en la capacidad de ser padre espiritual, de ser maestro y de ser guía de la comunidad. Porque no se guía con impulsos externos, se guía con la luz de la inteligencia.
Por eso, pero esa luz de la inteligencia está unida con el desarrollo de toda la personalidad sobrenatural que está dada por la gracia y por las virtudes, de las cuales la primera es la caridad. Por eso la vida cristiana no puede existir sin el sacerdocio. Se destruye, se autodestruye. Todas las sectas que se han separado de la Iglesia durante la historia de 2000 años, siempre se han autodestruido. Aunque duren eventualmente mucho tiempo, pero intrínsecamente tienen un proceso de disgregación, de autodestrucción. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Que es Cristo la autoridad última, pero la autoridad de Cristo no corresponde solamente a cada individuo, corresponde a la comunidad, porque eso es la Iglesia, es una unidad. Es la unidad mística o misteriosa del cuerpo de Cristo, en la cual estamos todos los que tenemos fe y caridad.